hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a tener otro estudio de Nueva Vida en Cristo, el volumen 6 que estamos estudiando. Misiones mundiales, alcanzando al mundo para Cristo. Empezamos con nuestro hermano Walter, que nos dio el paso 1, que es el reto de las misiones mundiales, y nos dejó el texto a memorizar, Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión. Y nuestro hermano Edwin nos enseñó el paso 2, los pioneros de las naciones, y nos dejó el versículo a memorizar, Hechos 26, 18. ¿Qué dice Hechos 26, 18? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Bueno, mis hermanos, el estudio de hoy es el paso 3, el padre de las misiones modernas. Pero para entrar en contexto, vamos a dar un breve resumen o un recorderis de lo que nuestro hermano David nos enseñó hace 8 días. Y él nos enfatizó en un texto bíblico que era Hechos 13, del 1 al 3, que el padre de las misiones fue el pionero, fue Pablo. Jesús dejó a Pablo como misionero entre los gentiles. También nos enseñó que el Espíritu Santo es el que aparta y llama para hacer la obra misionera. Es Dios quien hace la obra completa entre nosotros, pero sin dejar a un lado, sin olvidar que todos somos llamados a la obra misionera. ¿Cómo que todos somos llamados? Lo vamos a decir o lo vamos a recordar en la enseñanza, porque decimos que todos somos llamados. Pablo describe el llamamiento y la tarea asignada por Cristo. Eso nos lo explicó nuestro hermano David. Contar lo que Dios ha hecho por nosotros, para que ellos pasen de las tinieblas a la luz. Es contar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es el Evangelio prácticamente, explicárselos, enseñárselos, contárselos a personas que no conocen de Dios, que están en tinieblas, y que la obra la hace Dios completa, pero que debemos demostrar que nos dieron nueva vida y pasamos de las tinieblas a la luz. En la época moderna hay más que llevar misioneros, es ser misioneros, aunque las dos actividades son muy importantes para que esas personas que no conocen de Dios pongan sus ojos en la eternidad, porque esto donde estamos, esta temporalidad es pasajera, como dice como la palabra lo dice, es una temporalidad, es temporal. Ahora entremos a nuestra enseñanza del día de hoy, que es el paso 3, el padre de las misiones modernas. Pero antes vamos a Dios en oración. Señor Dios, Padre Santo, amado, Rey soberano, Jesús y Espíritu Santo, te pedimos en esta noche, en esta enseñanza, que nos estés, Señor, alentando, nos estés enseñando, nos estés instruyendo, Padre. Nos estés mostrando la importancia, Señor, de comportarnos como misioneros, de que tú has llamado, Señor,
nos has llamado para ser misioneros, para llevar el Evangelio, Señor, a todas las personas del mundo, a las que, Señor, en estos momentos están en tinieblas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, que nos quites el temor, Dios, de llevar tu palabra hasta el último rincón, Señor, del mundo. Tú lo mandas, Padre Santo. Tú lo mandas, Señor, y te pedimos que nos ayudes, nos enseñes y nos instruyas, Padre Santo, en esta obra que tú has dejado, Señor. Que para ti sea el honor y la gloria siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, mis hermanos, hoy entonces vamos a hablar del padre de las misiones modernas. Vamos a hablar de una persona que nos trae la enseñanza, que es Guillermo Carey, o pues para no irnos a equivocar vamos a decirlo como se pronuncia en el español, Guillermo Carey. Este hombre era un zapatero de origen humilde, nacido en 1761 y hoy es conocido como el padre de las misiones modernas. Creció en una iglesia tradicional en Inglaterra, pero en su juventud, por testimonio de uno de sus compañeros, conoció a Jesucristo y se entusiasmó en el estudio de las Escrituras, donde lo llevó a la firme convicción de llevar el Evangelio a las naciones. El estudio de la palabra lo llevó a saber que las naciones tenían que conocer del Evangelio. Aunque no es obvio, a muchos hoy, en el tiempo de Carey de la iglesia, no tenía visión misionera. No habían una convicción bien fundada en las Escrituras de que la obra misionera era muy importante para expandir el Evangelio en las naciones. Cuando este joven, siendo pues muy joven, le dijo a un pastor que era lo importante de hacer la obra misionera, de que eso lo deberían de hacer, este hombre le contestó: siéntese joven, usted es un entusiasta. Cuando Dios le complazca que convertir a los paganos, Él sabrá cómo hacerlo. Esto trajo bastante desaliento a este joven, pero él no quedó ahí, él no se quedó con esa respuesta, sino que siguió con el entusiasmo de llevar el Evangelio a las naciones. Muchos tenían el concepto de la evangelización, de que Dios iba a hacer la obra en el mundo, en las naciones, pero que era algo que Dios por sí lo iba a hacer, que no necesitaba de hombres que llevaran el Evangelio a otras partes, sino que Dios sabría cómo iba a hacer para que otras personas conocieran del Evangelio. Pero este joven escribió algo en sus estudios bíblicos que dice: el único método deliberado de Dios es el de obrar por medio de hombres consagrados. Y el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es Pablo. Pablo fue un hombre consagrado al Evangelio después del llamamiento de Dios, y se dedicó a enseñar las Escrituras, a enseñar el camino de la salvación, que es Jesucristo. No hay otro camino. Y Pablo anduvo por varias ciudades con gentiles, con personas que no conocían del Evangelio, y enseñaba la palabra de Dios.
Los estudios de la Biblia para este joven Guillermo Carey fueron muy importantes y le abrieron el Señor, haciendo su obra en él, le abrió la mente y la convicción de lo importante de llevar el Evangelio a las naciones. Aunque Dios hubiera podido utilizar ángeles para llevar el Evangelio y para enseñarlo, pero Él dejó escrito en su palabra que los hombres somos los responsables de predicar el Evangelio. Eso lo vemos en Mateo 28, 19 y 20, que fue el versículo que nos lo enseñó nuestro hermano Walter hace 2 semanas. Este joven también expresó en un sermón, alguna vez dijo: esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. Y no era solo un sermón para inspirar a otros, sino era su atrevida manera de vivir diaria. A pesar de la oposición y poco apoyo que tuvo este misionero, nunca se dio por vencido. Y en 1792 viajó a la India. Fue un viaje muy largo, de aproximadamente 5 meses, sin saber que allí trabajaría el resto de su vida y nunca regresó a su ciudad natal. Recuerden dónde nació él, dónde fue su ciudad natal, dónde conoció el Señor. Siendo muy joven, recuerden que fue en Inglaterra. Allí en la India pasó muchas dificultades, enfermedades, pobrezas y tuvo oposición de las autoridades. La religión dominante de este lugar era oposición para que él enseñara el Evangelio. Tuvo dificultades, la muerte de un hijo. Pasó por varias tragedias, pero él no se dio por vencido. A él lo reconocían como que lo que Carey empieza siempre lo termina. Pasaron 7 años luego de que él llegó a la India para que él pudiera bautizar al primer convertido. 7 años trabajando, incansable. Recuerden que él en la India, en Inglaterra, perdón, él, en sus ganas de aprender, estudió varios idiomas, conoció el griego, y allí en la India, con ayuda, aprendió el bengalí, que era el idioma de aquella región. Y en ese estudio del bengalí se puso a la tarea de traducir el Antiguo Testamento en bengalí. Al pasar ya 7 años, cuando tuvo la primera persona que había creído en Jesucristo, pocos meses después alcanzó a traducir el Nuevo Testamento en este idioma del bengalí. Este hombre, con la ayuda de otros creyentes, estuvo trabajando en la traducción de varios idiomas en la India. Y tenían un lugar donde hacían la imprenta, donde podían hacer sus trabajos, sus estudios, sus traducciones. Tenían allí diccionarios donde investigaban de palabras en estos idiomas de la India. Y un día, ellos sin estar allí en aquel lugar, hubo un incendio y perdieron todo el trabajo de 7 años. Unas personas del occidente conocieron pues de esta tragedia y les hicieron un aporte económico a ellos para seguir trabajando con esta importante misión, que era que muchas personas conocieran del Evangelio en su propio idioma. Con esta ayuda
el trabajo que tenían para muchos años se convirtió en meses. Sabemos pues que es una obra perfecta de Dios. Al poder hacer estas traducciones, es la obra de Dios. Cuando este hombre murió, alcanzó a traducir o logró traducir la Biblia en 40 idiomas diferentes para que muchas personas conocieran del Evangelio. Este hombre en su vida fundó 26 iglesias, aproximadamente 126 escuelas rurales y el colegio de Sarampon para la educación de la población de la India. Y una persona muy famosa en la India, que no es cristiano, recuerden, no es cristiano, así sus mensajes tengan mucha reflexión y mucho humanismo, no es cristiano. Mahatma Gandhi, reconoció y dijo, abro comillas, si los cristianos siguieran el ejemplo de Jesucristo y pusieran en práctica su estilo de vida, no quedarían hindúes en la India, cierro comillas. Esto lo dijo este famoso, que no es cristiano, vuelvo y les repito, no es cristiano. Por si escuchan mensajes de Mahatma Gandhi, es puro humanismo, no es nada bíblico. Y esta fue la vida de Guillermo Carey como misionero. Al principio de la enseñanza les dije que porque todos éramos misioneros, lo voy a decir antes de que pasemos a ver un video de la vida de este misionero. Porque todos somos llamados a llevar el Evangelio, a enseñar al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Que no conozca de las Escrituras. Nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, todas las personas que no conocen el Evangelio, a esas personas somos llamados a predicarles. Por eso nos convertimos y somos llamados a ser misioneros. Aunque hayan personas que viajen a otros lugares recónditos de nuestras ciudades, de nuestro país, a hacer la obra misionera y a traducir la Biblia en ese idioma de esa población en específico, también somos llamados a llevar el Evangelio a las personas de nuestro alrededor que no conocen de Cristo, que están en tinieblas. Y como dice la palabra de Dios, que pasen de las tinieblas a la luz. Entonces vamos a ver un pequeño video de la vida de este misionero. En una reunión de líderes bautistas a fines del siglo XVIII, un ministro recién ordenado defendió el valor de las misiones en el extranjero. Fue interrumpido bruscamente por un ministro mayor que dijo: «Joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí». Bienvenidos a este resumen de la vida de William Carey. Que tal actitud sea inconcebible hoy en día se debe en gran medida a los esfuerzos posteriores de ese joven llamado William Carey. Un inicio modesto. Carey creció en el pueblo rural de Pollarpuri, en el centro de Inglaterra. Fue aprendiz en una zapatería local. Se convirtió siendo muy joven y asumió con entusiasmo su nueva fe. Y aunque poco educado, el joven convertido tomó prestada una gramática griega y procedió a aprender griego del Nuevo Testamento. Cuando su maestro murió, se dedicó a la fabricación de calzado en la cercana Hackleton, donde conoció y se casó con Dorothy Plackett, que pronto dio a luz a una hija. Pero la vida del aprendiz de zapatero fue dura. Su hija murió a los 2 años y su salario era insuficiente.
Mientras tanto, continuó sus estudios de idiomas, añadiendo hebreo y latín, y se convirtió en predicador bautista. También continuó profundizando en el interés de toda su vida, los asuntos internacionales, especialmente en la vida religiosa de otras culturas. La Gran Comisión. Carey estaba impresionado con los primeros misioneros de Moravia y estaba cada vez más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. En respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Argumentó que la Gran Comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Al respecto dijo: las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría. Carey no se detuvo allí. En 1792 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado «Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios». En un año, Carey, John Thomas, un ex cirujano, y la familia de Carey, que ahora incluía 3 niños y otro niño en camino, viajaban en un barco rumbo a la India. Extraño en tierra desconocida. Thomas y Carey habían subestimado lo que les costaría vivir en la India, y los primeros años en este lejano y desconocido territorio fueron muy duros. Cuando Thomas desertó de la idea de ser misionero en India, Carey se vio obligado a mudar a su familia repetidas veces mientras buscaba un empleo que pudiera sostenerlos. Las enfermedades atormentaron a la familia, y la sociedad y el arrepentimiento marcaron esa temporada. Pero a pesar de las luchas, Carey aprendió bengalí con la ayuda de un experto, y en unas pocas semanas comenzó a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Cuando el propio Carey contrajo la malaria y luego de que su hijo Peter, de 5 años, muriera de disentería, su esposa Dorothy colapsó y su salud se deterioró rápidamente. Mejores tiempos. En octubre de 1799, las cosas finalmente cambiaron. Fue invitado a ubicarse en un asentamiento danés en Serampore, cerca de Calcuta. Ahora estaba bajo la protección de los daneses, quienes le permitieron predicar legalmente. Hasta esa fecha, Carey había desarrollado su labor en las áreas controladas por los británicos, así que todo su trabajo misionero había sido ilegal. A Carey se unieron William Ward y Joshua y Hannah Marchman. Las finanzas de la misión aumentaron considerablemente a medida que Ward comenzó a obtener contratos de impresión del gobierno. Los Marchman abrieron escuelas para niños y Carey comenzó a enseñar en el colegio Fort William en Calcuta. En diciembre de 1800, después de 7 años de labor misionera, Carey bautizó a su primer converso, Krishna Pal, y 2 meses después publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Con esta y posteriores ediciones, Carey y sus colegas sentaron las bases para el estudio del bengalí moderno, que hasta ese momento había sido un dialecto inestable. Las traducciones. En el local de la imprenta se guardaban diccionarios, enciclopedias, libros de consulta y sobre todo los manuscritos y capítulos de la Biblia que ya habían sido traducidos. Un día, mientras Carey ministraba en la ciudad de Calcuta, un incendio destruyó la imprenta y el fuego consumió todo lo que estaba dentro. En unas horas, todo el trabajo de años se había perdido sin posibilidad de recuperarlo. La noticia del incendio trascendió las fronteras de la India y al cabo de un tiempo llegó a oídos del mundo occidental. Unos hombres de negocios desde los Estados Unidos y Europa, conmovidos por la noticia, decidieron contribuir. El dinero llegó para continuar lo que el fuego detuvo y al cabo de unos meses pudieron terminar lo que inicialmente les iba a tomar muchos años más de trabajo. Durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India: bengalí, oriya, marathi, hindi, asamés y sánscrito, y partes de otros 209 idiomas y dialectos.
También buscó una reforma social en India, que incluía la abolición del infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Él y los Marchmen fundaron el Serampore College en 1818, una escuela de teología para los ciudadanos indios, que hasta hoy ofrece educación teológica y de artes para unos 2.500 estudiantes. Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su misión podía contar solo con unos 700 conversos en una nación de millones, pero había establecido una base impresionante de traducciones de la Biblia, educación y reforma social. Hoy en día, las distintas poblaciones y etnias de la India pueden leer las escrituras en su propio idioma, gracias al trabajo, la tenacidad y la perseverancia de William Carey y su equipo. Su mayor legado, sin embargo, fue en el movimiento misionero del siglo XIX que inspiró misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más, fueron fuertemente influenciados por el ejemplo de Carey. Mientras los cristianos de Occidente viven en su gran mayoría un cristianismo cómodo y complaciente, y mientras millones de personas viven sin conocer el Evangelio, la vida, la obra y el ejemplo de William Carey son más pertinentes que nunca. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es la lección más grande que te deja conocer la vida y el ministerio de William Carey? ¿Por qué crees que la iglesia de hoy no se compromete lo suficiente con las misiones de largo plazo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bueno, hermanos, después de ver este pequeño video de la vida de este misionero, vamos a cuestionarnos sobre la obra misionera, sobre la actitud que podemos tener muchos en cuanto al llamado de Jesús a realizar la obra misionera. Vamos a hacernos una pregunta. Dice, ¿cuál fue la actitud de algunos cuando Carey habló de la obligación de llevar mi mensaje a todas las naciones? Uno, no tenían la visión de la necesidad de llevar el evangelio fuera de las fronteras. Y otros simplemente dejan toda la responsabilidad en manos de Dios, que es, no, pues si Dios tiene un plan perfecto para aquellas personas, Él sabrá cómo hacerlo. Hay otras preguntas que nos inquietan, y es que en esta temporalidad, en nuestros lugares de reunión, en nuestras iglesias, hay personas que piensan lo mismo. Preguntémonos eso. Hay personas que dicen, no, la obra misionera, no, ya todo el mundo la conoce. Ya con el internet, no, eso llega hasta todos los rincones. Ya con las traducciones del internet, no, ya cualquier persona puede leer la Biblia. Cualquier persona puede leer la Biblia. Eso lo escuchamos en nuestras iglesias, y de personas creyentes que tenemos muy buen concepto de ellos. Pero aún con todo esto, mis hermanos, yo les comparto algo de mi vida, que yo espero que cuando les diga esto lo boten a la basura, porque eso no le da más poder a las escrituras. En mi casa, mis padres no conocen del Evangelio, mis hermanos no conocen del Evangelio, y tengo una responsabilidad muy grande de irles a enseñar cuál es el camino, la verdad y la vida.
hay internet, hay de todo, y viven a unos cuantos minutos de ese lugar y no conocen, y todo lo que han escuchado son falsas promesas, son falsas enseñanzas que les llevan, que ven por televisión, que ven por internet, que ven por canales, que no son verdaderamente verdades bíblicas, no es el puro evangelio. Entonces, qué tan importante es nosotros realizar esa obra misionera que Dios nos ha mandado, que llevemos el evangelio a personas que en esos momentos están en tinieblas. Bueno, hermanos, dicho esto, lo puede votar, porque esto no le suma poder a las escrituras. Esto lo puede votar, que es simplemente algo que les quería compartir de mi vida. Bueno, hermanos, esto nos lleva a hacernos otra pregunta, y es que este misionero fue un zapatero y tuvo las ganas de estudiar. Por la misericordia de Dios, pues sabemos que la obra perfecta la hace Dios. Pero este hombre tuvo el entusiasmo de estudiar diferentes idiomas, estudió el griego, el hebreo, el latín, el bengalí, que era el idioma de la India, y era un simple zapatero. ¿Usted cree que Dios necesita personas enteramente preparadas para hacer la obra misionera? ¿Qué es lo que Dios pide o necesita en una persona? Hombres consagrados, hombres que hayan creído en el evangelio y que quieran obedecer a su palabra, que es hacer la obra misionera. ¿Cuáles son los requisitos que necesita un misionero? Ninguno, simplemente Dios los llama para esta obra. No tiene ningún requisito, pues sabemos que es ser cristiano y conocer del evangelio, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles fueron las características que le ayudaron a enfrentar todas estas dificultades en la India? Sabemos que es Dios quien le da la ayuda. Él cuando viajó a la India y se encontró con las dificultades con uno de los que con él viajaba, se retiró. O sea, no, eso no es para mí, yo me quito. Y él siguió aún con las dificultades, con las necesidades que tuvo en la India. Se le murió un hijo, con las religiones dominantes de aquel lugar, tuvo mucha oposición, pero aún así Dios siempre estuvo con él ayudándole, y él no desmayó, no desfalleció, sino que siguió adelante en esto. Una de las cosas que nosotros tenemos como dificultad es el tiempo. Entonces nosotros le llevamos la palabra a una persona, a un compañero, a un vecino, a un familiar, y creemos que se tiene que convertir ahí mismo, ¿no? Este hombre enseñó en la India 7 años enseñándole, estudiando ese idioma, predicando, en pequeñas reuniones predicaba el evangelio, y a los 7 años vino a bautizar la primera persona que había creído. Entonces, una de nuestras dificultades es que queremos que las cosas pasen ya. No, la obra no es de nosotros. Sabemos que la obra completa es de Dios. Nosotros simplemente hacemos la obra misionera, que es llevar el evangelio y enseñarlo y bien enseñado, claramente, sin añadirle ni quitarle ni una coma ni una tilde a las escrituras. Lo que ella diga, eso es lo que debemos de enseñar nosotros como misioneros. Para este hombre la causa de Cristo era tan importante, en comparación con los sacrificios requeridos no eran tan importantes. A ver, los sacrificios requeridos eran
dejar su ciudad natal, pues, ir a una parte donde no conocía nada, no conocía a nadie, y aún así él se fue sabiendo la importancia, o sea, desde sus estudios bíblicos en su ciudad natal, vio la importancia que era la obra misionera. De hecho, él en su congregación lo dijo. Y ellos le dijeron, no, si Dios tiene algo preparado para esas personas, pues Dios mirará cómo hacerlo. No, Dios tiene algo preparado para esas personas y nos está utilizando a nosotros. Nosotros somos el utensilio para llevar el evangelio a las personas que no conocen. Entonces la causa de Cristo para este hombre era muy importante, más que los sacrificios que estaba haciendo para ello. Y nos podemos preguntar también, mis hermanos, es si nosotros tenemos que sufrir todo lo que él sufrió. No, irme para otra ciudad a pelear con esas religiones dominantes en aquellas ciudades o en aquellos pueblos, o las creencias. Todos los días, mis hermanos, todos los días se hace más fácil la obra misionera. Por la tecnología, por el estudio de la palabra, porque ya tenemos la Biblia impresa, la tenemos ya a papel. Se hace cada vez más fácil para nosotros. Aunque se hace más difícil porque la oposición, hay grupos que siempre van en contra de la Biblia, de las escrituras de Dios. Se crean grupos como LGTBI, grupos políticos, todo esto. Pero nosotros simplemente hacemos la obra misionera, llevamos la palabra, y la obra completa la hace Dios. Igual no vamos solos. Sabemos que con esta persona siempre estuvo Dios, siempre. Cuando el incendio, que se le quemó todo lo que había hecho en 7 años, Dios hizo que otras personas sintieran esta pérdida y les hubo una ayuda económica y les ahorró un poco de tiempo en trabajo de lo que tenían presupuestado hacer. Entonces no nos podemos atemorizar, no podemos tener miedo de que nos van a rechazar y todo. Pues igual siempre nos van a rechazar la palabra de entrada, porque el pecado nunca quiere ser descubierto por la verdad que es Cristo. Pero lo tenemos que hacer, mis hermanos, es la obra que Dios nos ha mandado a hacer, y vamos con Él, y Él es el que hace la obra en esas personas. Hay pocos hombres como este hombre misionero Guillermo Carey, pero Dios utiliza a cualquiera que dice, y me hace recordar al hermano Wilson, que es una frase muy particular de él, que dice: he aquí, envíame a mí. O sea que Dios utiliza a las personas que están dispuestas a hacer la obra misionera. ¿Cuáles son algunas cosas que usted espera, mi hermano, de Dios actualmente? ¿Cuáles son aquellas grandes cosas? Alguna vez escuché una mala enseñanza, un error de un pelado que estaba enseñando de que quería ser misionero, pero como que Dios lo teletransportara de esta ciudad a otra ciudad, con muchos privilegios, sin que le faltara nada, sin pasar hambre, sin pasar nada, ninguna necesidad. No, eso no pasa así, eso no suele pasar así. No pasa así. Dios manda y vamos a tener rechazo. ¿Qué otras dificultades podemos encontrar? Muchas. Que nos ultrajen, que nos insulten, que nos maltraten, que nos odien.
Pero que espero usted de Dios, que siempre esté apoyándolo y acompañándolo en esta obra. Eso es lo que usted siempre debe esperar de Dios. No pida comodidad, que todo el mundo le acepte como usted lo diga y que se conviertan ahí mismo cuando usted les esté enseñando. No, mis hermanos, tenemos a nuestro Dios de nuestro lado y simplemente hacer la obra misionera. Y hay algo más que este hombre nos enseña, y es vivir en fe, o sea, vivir con tanta fe, él sin nada y haciendo, sin nada y con tanta oposición y aún haciendo. Para nosotros realmente en estos tiempos o nos enseñan o nos desaniman con que no es muy difícil hacerlo. No, mis hermanos, vivimos es por fe, como lo explicó nuestro pastor ayer en el culto vespertino, viviendo por fe. Y es Dios siempre quien nos está ayudando a realizar la obra misionera. No, hay que vivir por fe, hay que creerle a Dios, Y hay unas preguntas, mis hermanos, que las voy a hacer textuales, que es en cuanto a que nos desafía a nosotros mismos a pensar. Si no está esperando nada grande, es posible que intentara algo grande. Si no intenta nada grande, es probable que verá algo grande. Si no tienes metas grandes, ¿estarías dispuesto a poner algunas hoy? O sea, Dios ya dejó su palabra dicha y ya dijo, hay que predicar, hay que hacer la obra misionera. Vamos a esperar que pase algún milagro, ya el milagro ya está hecho. En nuestras vidas, ya Dios nos ha dado vida nueva. No es que haya hecho un cambio en nuestras vidas, no. Estábamos muertos. Y para poder vivir, tendría que haber un milagro y Dios ya lo hizo en nuestras vidas. Es poco entendible, pues, hay veces que para explicar esto, para explicarlo a las personas que no son creyentes, que no han conocido de la palabra de Dios, explicarles que estamos viviendo, pero estamos viviendo muertos y Dios nos dio vida. Pero ¿cómo que si estamos viviendo y estábamos muertos? Es la obra perfecta de Dios quien hace que esas personas entiendan el milagro, pero no esperemos otro milagro que ya está hecho. Hagámoslo, prediquemos en todo tiempo, en todo momento, a todas las personas que estemos, donde vayamos. Si vamos a salir de nuestra ciudad, de nuestro país, pues a donde vayamos llevemos el evangelio y enseñémoslo. Vayamos a esas partes y llevemos el evangelio, que nosotros no estamos solos. Siempre estamos con Dios, Él nos está ayudando, Él nos está alentando. Y a la primera dificultad no desmayemos, sigamos adelante. Mis hermanos, vamos a ver otros apuntes importantes en esta enseñanza también. Mis hermanos, hay vidas que inspiran. Cuando sentamos la necesidad de saber qué ha pasado con otros misioneros en todo el mundo, podemos investigar sus biografías, sus vidas de fe, a ver sus sacrificios. Los misioneros pioneros servían de inspiración. Podemos investigar la vida de Francisco Pensotti, Hudson Taylor, Jim Elliot, Elizabeth Elliot, Natty Saint, Rachel Saint, Guillermo Carey, que fue el que estudiamos hoy.
Hermanos, no es fácil. No es fácil porque yo pienso, pero yo soy muy pecador, ¿cómo les voy a explicar el evangelio? Ellos van a decir que yo peco mucho, que yo ¿por qué lo hago? No, mis hermanos, llevemos la obra. Es que en mi familia también son así como que pendientes de ver uno qué está haciendo, como que si actúa bien, si no actúa bien, según lo que hizo, lo que enseña. Enseñemos a Cristo, que es nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad también de dar buen testimonio. Pero tenemos que empezar, hermanos, y saber que enseñarles también que ellos van a ser pecadores, y hasta que no pasemos a una eternidad con Cristo vamos a seguir pecando. La diferencia, y lo hemos aprendido con nuestros pastores, la diferencia es que no nos deleitamos en el pecado y nos arrepentimos, y siempre estamos a la búsqueda, buscando a quien perdona nuestros pecados, a quien nos limpia de la maldad, a quien nos reconcilia con el Padre, que es Jesucristo. Eso es lo que debemos de enseñar, y si tenemos dificultades vamos a la red e investigamos la vida de estos misioneros que les compartí hace unos minutos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es la enseñanza de hoy. Tenemos un texto para memorizar, como en todas las enseñanzas. Recuerden la enseñanza que tuvimos con nuestro hermano Chepe, Edwin, que fue Hechos 26-18. Y hoy vamos a tener también un versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a nuestras Biblias y vamos a leerlo y vamos a tratar de memorizarlo, muchachos. Ve, mis hermanos. Dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibisteis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Vamos a repetirlo varias veces para que lo podamos memorizar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Vamos a tratar de recordarlo y de memorizar lo que ya hemos leído. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Bueno, mis hermanos, espero que a ustedes también les haya servido esta enseñanza, que haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida, porque es un llamado que Dios hace a predicar el Evangelio, mis hermanos, a ser de misioneros, aunque no va a ser fácil, pero es una tarea, y no vamos solos, siempre estamos con Dios. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz noche.